Bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy me van a estar acompañando a un día de pauta en las oficinas de Blur Branding. Para los que no conocen, Blur Branding, yo trabajo para este estudio de branding. Ya tengo aproximadamente casi 6 meses, creo, trabajando con ellos. Y hoy se convocó para una pauta para grabar contenido para la agencia, para el estudio. En mi vida yo he tenido muchos trabajos. He tenido la oportunidad de pasar por N cantidad de trabajos que ni te imaginarías. Yo recuerdo que mi primer trabajo comenzó siendo maestro, no, como profe. Profe, pero clases particulares. Porque cuando estaba en la universidad, es que esto es un cuento muy cómico, porque yo estudié ingeniería industrial, pero cuando yo estaba en bachillerato, yo nunca fui buena para las matemáticas. Yo desarrollé el potencial para entender las matemáticas ya estando dentro de la universidad. Y tanto fue que terminé dando clases particulares a alumnos de bachillerato. Me voy a montar en el bus. Ay, no, este cuento es buenísimo. ¿Cómo se me va a olvidar? No, mi primer trabajo fue como peladora de mazorca. Así como lo escuchas, sonará chinazo, no me importa. Es que todavía me duelen las manos, nada más de recordar eso. Yo me acuerdo que mi papá había unas personas que le alquilaron como el frente y esas personas colocaron como un toldito donde vendían cachapas, porque eran deliciosísimas cachapas con cochino, queso y aguacate. Y yo me acuerdo, nosotros yo creo que habíamos salido ya de sexto grado. Para aquel momento yo tenía entre 10 u 11 años. Y por joder, o sea, porque prácticamente ahorita que lo veo fue como eso. Porque realmente necesidad no es que estábamos pasando. Pero por tener algo que hacer, yo creo que nosotros quisimos, le dijimos a mi papá que le dijera al señor para que nosotros le ayudáramos a pelar mazorcas. Y entre mi hermana y una vecinita cuadramos la broma y empezamos a trabajar ahí como peladora de mazorca. ¿Qué tal? Una locura, trabajamos como que todas las vacaciones en eso. Él nos pagaba, yo me acuerdo, él nos pagaba y nosotras ricas, divinas, con nuestro dinerito en el bolsillo. Pero claro, para aquel momento era una cantidad que sí para comprar chucherías, unas cosas así. Pero cállate, 10, 11 años, uno sentía el sabor del esfuerzo del trabajo, de ganarse su platica. Chama, uno terminaba con esas manos ardidas de tanto pelar mazorca. Es fuerte. Trabajo. Ya después, en el liceo, no, pues en el liceo fue solamente puro estudiar. Pero yo me acuerdo que nos metimos en un peo porque estábamos haciendo como un proyecto dentro del liceo en cuarto año. Y yo me acuerdo que nosotros empezamos, mi grupito y yo, empezamos a vender que si hojas de examen, hacíamos cantinazos. La gente que me escucha debe saber, y la gente de Venezuela tiene que saber qué es lo que es cantinazo. Y hacíamos todo eso para juntar los churupitos, para poder concretar el proyecto que queríamos hacer, porque de paso era un proyecto donde no teníamos ninguna clase de ayuda económica de parte de nadie. Y nosotros mismos generábamos los ingresos con los cantinazos y con la venta de hojas de examen. Yo me acuerdo, yo sí tengo esta foto, yo la voy a colocar por aquí. Yo me colocaba aquí atrás en la camisa marrón, yo me colocaba un papel que decía, vendo hojas a tantos bolívares. Chamo, uno así trabajó. Ya después, en la universidad, pues no recuerdo haber trabajado así en algo externo o algo interno de la universidad para mis propios ingresos. Ahí es cuando yo te cuento que comencé a trabajar dando clases particulares. O sea, yo pasé de ser una neófita en el tema de las matemáticas a convertirme en alguien que por lo menos sabía lo básico como para poder explicar a muchachos de bachillerato de primer año hasta quinto año temas de química, física, matemática. O sea, una pro, que no se diga nunca que la ingeniería pasó por mí, o cómo es que dice, o yo pasé por ella. No, pero yo estudié mi ingeniería y yo aprendí mis cositas. Yo estoy orgullosa también de mis cositas que aprendí. Y bueno, ayudé a muchísimos muchachitos
a entender las matemáticas. Me acuerdo que mi mayor satisfacción era cuando esos muchachitos llegaban a la casa todos nulos, yo les explicaba y ellos salían mejor. Y mejor aún era cuando me escribían, mira, pasé el examen con 19, con 15, con 20. Nada, eso era para mí todo. Obviamente yo cobraba por eso, ¿no? Pero yo me acuerdo que yo cobraba y yo me sentía también empoderada. A mí llegó un punto en que ya no me hacía falta pedirle a mi papá plata para ir a la universidad. Y ya yo misma de mi propio dinerito, yo comenzaba a pagar las copias de la universidad, a comprar las cositas pues básicas. Yo tengo que admitir en este momento que yo he sido muy bendecida con el tema de los trabajos. Porque yo me acuerdo que ya después que pasé la etapa ya después que pasé la etapa de bachillerato, de la universidad y todo esto, justamente antes de entregarme el título, yo postulo para una empresa y me contratan. ¿Qué? Me contrata y yo decía, ¿qué? Buenas. Y yo decía, me contrataron antes de... Porque es que yo postulo y justamente la empresa para la cual yo iba a trabajar necesitaba de una persona que hiciera lo mismo de lo que yo había hecho en la tesis. Entonces literalmente se juntaron las ganas con el hambre. No, ¿cómo es? Se juntó el hambre con las ganas de comer. Y nada, me contrataron y yo bendecida porque yo decía, ¿qué? ¿Cómo va a ser posible que me vayan a contratar así como así? Ajá. Para aquel momento yo me sentía súper empoderada porque ese fue en el año 2016. Mentira, eso fue en el año 2000. ¿Qué? Eso sí, eso fue en el año 2016, en donde yo presento mi tesis y siempre se demora un tiempo para poder entregarle el título, sobre todo pues en la Universidad de Oriente, no sé si en otras universidades es así. Y resulta que yo empecé a trabajar sin aún adquirir el título como ingeniero. Y yo me sentí, o sea, cállate la boca. Para aquel momento era como muy difícil que eso sucediera, porque las empresas en aquel tiempo esperaban pues que la persona tuviera su título ya listo y que por lo menos tuviera un poquito de experiencia para poder empezar. Pero yo me sentía tan empoderada porque cómo va a ser posible que yo recién graduadita me vayan a llamar. O sea, literalmente yo presento la tesis en agosto y a principios de agosto y a finales de agosto es que me llaman para esa entrevista y me contratan y yo, miércoles, ¿qué es esto? O sea, estoy viviendo mi sueño. Resulta que después fue todo un tema. Resulta que después todo fue en decadencia. Yo siento que en algún momento echaré el cuento de ese primer trabajo en el que estuve. Porque fue terribilín. Como terminó eso fue terribilín. ¿Está bien todo? Uh-huh. Okay. Ajá. Luego de haber trabajado allí, trabajé en una empresa que se llama SHA de Venezuela. Prácticamente es una empresa que se dedica a ofrecer capacitaciones y cursos a personas que trabajan en las industrias, en refinerías, en todo lo que está relacionado con las industrias petroleras, etcétera, que necesitan de alguna capacitación especial, alguna certificación especial. Entonces esta gente ofrecía eso. Y en ese momento, eso fue un cambio muy brusco, porque yo me acuerdo que en esa primera empresa yo ganaba como 3 veces el sueldo mínimo, que no es que uno hacía mucho, pero para ese momento una persona estar ganando 3 veces el sueldo, 3 o 4 veces el sueldo mínimo era algo. Claro, en aquel momento estaba la época de la crisis fuerte acá, que no se conseguían muchas cosas y era medio complicado, pero tú por lo menos podías sentir un poco de dinero en el bolsillo. Y para mí el choque fue fuerte, porque cuando yo ingreso a trabajar en SHA de Venezuela, el sueldo era como
2 veces el sueldo mínimo. Y literalmente lo que yo ganaba ahí se me iba en pasaje, porque yo vivía en Barcelona y esa empresa quedaba en el Hotel Racil, no sé si actualmente estará allí, pero quedaba en el Hotel Racil de Puerto La Cruz. Y era un viaje que literalmente uno tiene que hacer de Barcelona a Puerto La Cruz para poder llegar. Ahí estuve como analista de presupuestos, algo así, o analista de costos, ya no me acuerdo muy bien. Y ya después yo decidí renunciar por un evento personal y me pongo a trabajar de manera independiente en lo que es la parte de las remodelaciones. O sea, es como, yo les estoy echando todo este cuento porque a mí se me hace comiquísimo que yo vengo trabajando desde tanto tiempo y nunca he tenido un trabajo que uno se parezca al otro. Y ya después, estuve mucho tiempo trabajando como independiente. Dejé de trabajar como de la parte de remodelación. Y yo me acuerdo, o sea, es que yo he sido una persona donde a nivel de trabajo casi nunca me ha gustado quedarme quieta. Porque yo me acuerdo que en aquel momento cuando tenía el carro, que dejé la parte de la remodelación, yo hasta vasos de café vendía. Tú sabes, la gente que está al frente de Cacao Pizza, bueno, no sé si ahora se llama todavía, se sigue llamando Cacao Pizza. Yo me acuerdo que yo paseaba, o sea, recorría con el carro todos esos negocios de restaurantes vendiendo vasos de café, de estos vasos de Nescafé. Bueno, porque era un momento en donde no tenía un trabajo fijo, conseguí la posibilidad de comprar estos consumibles, comprar consumibles y revenderlos a buen precio en la misma zona de Barcelona y revenderlos a estos negocios grandes de lechería, Puerto La Cruz, Barcelona. Me acuerdo que por Marketplace igual ofrecía mis productos de esto, pues consumibles, materiales de limpieza. Y yo creo que de eso no conservo fotos porque no sé. Y ya después, por circunstancias de la vida, yo vuelvo a vivir en la casa de mis papás. Y ahí, evidentemente, tampoco tenía un trabajo fijo. Y me puse a vender pollos ahí al frente de mi casa. O sea, a vender literalmente una mesita. Yo creo que yo tampoco no guardé fotos sobre eso, pero tenía 2 mesitas de plástico, ponía un quesito, queso para vender, huevo, mortadela, pollo. Si la persona quería nada más que las alitas, se le vendían las alitas. Si la persona quería nada más los muslos, se le vendían los muslos. Las patas de pollo, me acuerdo que con mi mamá nosotros comprábamos estos alimentos crudos, ¿verdad? Y los sacos que venían de las patas de pollo, por ejemplo, venían en un saco grande, como de 12 kilos, no me acuerdo. Y yo me acuerdo que para venderlas lo más limpias posible, porque esto es un producto que a la gente le gusta comprarlo cuando está lo más limpio posible, con mi mamá yo me ponía a quitarle ese pellejito que le sale a las patas, que tú se los quitas y ya la pata queda como blanquita. Bueno, o sea, literalmente nos poníamos en una ponchera a pata por pata quitarle cada uno de esos pellejitos a las patas para que pudieran venderse lo más limpiecitas posible y que la gente quisiera llevárselas. Me di cuenta que con el tema de que vendía en bolívares y vendía en una tasa, la tasa del Banco Central de Venezuela, pues obviamente el tema de la inflación, pues no, como que no daban los números. Postulo para ingresar en una empresa manufacturera de aceites y lubricantes y eso para mí, esa fue una empresa donde yo sentí que cumplí una meta, cumplí un sueño, porque para aquel momento mi sueño o mi meta alcanzar en el mediano y el corto plazo era poder trabajar en una empresa donde me permitiera a mí trabajar en algo un poco más relacionado con mi carrera, porque yo sentía que no había trabajado nunca en algo así como en una industria, como en algo así grande, como en esas cosas que uno sueña cuando uno recién se gradúa, que uno ilusamente uno sueña que va a trabajar en Polar, en PDVSA, en Coca-Cola, Pepsi, todo eso. Bueno, yo más o menos quería sentir, quería saber, quería experimentar qué era lo que, quería experimentar qué es lo que se sentía trabajar en una empresa como esa. Nunca trabajé en una empresa como esa, pero sí trabajé en una muy parecida porque era una empresa manufacturera, era de lubricantes para vehículos
para motores, etcétera. Y yo siento que esa fue una experiencia gratificante para mí porque me conectó nuevamente con el tema de la ingeniería. Literalmente tuve que volver a estudiar un montón de cosas que yo ya casi había olvidado y fue una muy bonita experiencia que al principio resultó ser bastante estresante porque nada, o sea, yo me defendí como pude, yo la más perra. En la entrevista, obviamente vendiéndome como, mira, yo soy la que tú necesitas en esta empresa. Lo que tú estás buscando esto, no, yo soy la que tú necesitas. Y obviamente cuando yo entro a la empresa, yo entro así como que un mundo nuevo completamente porque muchas de las cosas, yo tenía más de 5 años que no sabía nada de ingeniería, aplicando la ingeniería de ningún tipo. Y ahí vuelvo a estudiar, a buscar los libros. Literalmente me tocó al principio, los primeros meses fuerte para poder dar la talla, en esa empresa. Sí, sí, fueron meses bastante estresantes. Me acuerdo que en los primeros meses yo casi no dormía porque pues habían algunas que otras asignaciones que no podía completar en las horas laborales, pero yo me llevaba trabajo a la casa para poder completarlo porque yo sentía, coño, yo tengo que dar la talla porque esta es mi oportunidad de poder tener un ingreso decente. Después de ese trabajo, de ahí para adelante, lo que he venido haciendo es lo que hasta ahora estoy haciendo. Trabajar con el tema del manejo de redes sociales, community manager, marketing digital, y hasta ahora es en lo que me estoy dedicando actualmente. O sea, me estoy dedicando de lleno 100% al tema de manejo de redes sociales, marketing digital. Estoy trabajando con este estudio de branding que me dio la oportunidad de trabajar como community manager para gestionar varias cuentas. Y bueno, o sea, la verdad, soy muy honesta. Yo siempre he sentido que he tenido una vena allí muy por el lado artístico porque debo reconocer que yo estudié ingeniería, estudié casi 6 años de mi vida ingeniería. Le tengo mucho aprecio a la carrera que cursé porque me permitió tener un montón de conocimientos y herramientas para yo poder aplicarlas en la vida del día a día, pero no es una carrera de la cual yo quiera trabajar para toda mi vida o ejercer sobre eso. Como tengo amistades que han estudiado esta carrera, que son ingenieros y que literalmente respiran ingeniería, o sea, se les brota por los poros la ingeniería como es su vida. Es algo que no me sucede. ¿Con qué me sucede eso? Con esto que estoy haciendo actualmente. El tema de las redes sociales, el tema del marketing, el tema de ventas, el tema de clientes, el tema de manejo de clientes, manejo de ventas, todo este mundo que está interrelacionado de cómo tú puedes venderte o vender un producto o un servicio hasta tú mismo a través de la vía digital. Y de todo este largo recorrido que les he venido contando, siento que no me he sentido como más, o sea, me siento como en mi elemento, en esto que estoy haciendo actualmente. El día de mañana, no sé, no lo sabemos, pero al día de hoy me siento bien en lo que estoy haciendo y yo siento que cuando uno hace lo que a uno le gusta, lo que a uno le apasiona, pues cualquier adversidad o cualquier estrés o como cualquier dificultad que se pueda presentar en este trabajo, porque no quiere decir que pues yo estoy trabajando en redes sociales, no quiere decir que este trabajo no tenga inconvenientes. Tiene inconvenientes y muchos. Incluso puedo decir que en este trabajo he trabajado muchas más horas hombre que lo que he trabajado en mis antiguos trabajos. Pero me queda la satisfacción de que estoy haciendo algo que me gusta. Y yo siento que no cambiaría eso por nada, por los momentos hasta que, bueno, porque uno cambia, uno muta, uno evoluciona y bueno, vamos a ver qué depara el futuro. Si algo te ha servido todo este cuento, déjamelo saber aquí en los comentarios. Cuéntame en qué te has desenvuelto tú, en qué te has desempeñado. ¿Estudiaste alguna carrera que actualmente estás ejerciendo o no? ¿Estudiaste algo de la cual solamente tienes el título allí y ahora te dedicas a otra cosa?
Me gustaría también saberlo y conversarlo por acá por los comentarios. Los dejo, nos vemos en otro próximo video. Voy a terminar de comer. Chao, chao.